Estados Unidos tomó medidas para abrir por la fuerza el estrecho de Hormuz y al hacerlo hizo algo que nadie esperaba. Abrió el estrecho pero bloqueó Irán. CENTCOM declaró un bloqueo naval total a todos los barcos que entran y salen de los puertos iraníes a partir de las 10 de la mañana del 13 de abril de 2026. El estrecho de Hormuz, la carta más fuerte de Irán, su ficha de negociación más pesada en la mesa de negociaciones, un arma para mantener a la economía global como rehén, ha sido volteado con un solo movimiento. El estrecho ya no es el arma de Irán. El estrecho es ahora la jaula de Irán. Veamos los detalles de este bloqueo porque no se trata de una operación militar ordinaria. Es una estrategia de estrangulamiento calculada. Según el anuncio de CENTCOM del 12 de abril, el bloqueo cubre todos los puertos y zonas costeras de Irán en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. A partir del 13 de abril de 2026, cada puerto iraní, cada zona costera completamente aislada. Bandar Abbas, el puerto más grande de Irán, el principal punto de salida para las exportaciones de petróleo. Bushehr, base naval y conexión petroquímica. Chabahar, el puerto estratégico en el Golfo de Omán, la parte iraní de la iniciativa de la Franja y la ruta de China, todos bloqueados. Ni un solo barco podrá entrar o salir. Pero Washington está haciendo una distinción inteligente. El bloqueo solo apunta a los puertos iraníes. Los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz hacia puertos no iraníes son libres. Los petroleros que van a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait no se ven afectados. Esta distinción logra dos cosas simultáneamente. Estrangula a Irán, pero no corta el flujo de petróleo de los aliados, y crea una posición más defendible bajo el derecho internacional que un cierre total. En la práctica, ¿qué significa esto? Irán estaba exportando aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo diariamente, ya restringidos por sanciones, enviados a China a través de petroleros de flota fantasma. El bloqueo detiene este flujo por completo. Los analistas calculan que los ingresos del régimen podrían caer hasta un 80%. De la noche a la mañana, se está cerrando el grifo que fluye dinero hacia las arcas de Irán. Y este bloqueo no es un farol, detrás de él se encuentra una enorme acumulación naval. El USS Abraham Lincoln y el grupo de ataque de portaaviones 3 están posicionados en el mar Arábigo, proporcionando superioridad aérea con cazas F-35C y FA-18. El grupo del USS Gerald R. Ford está apoyando. Destructores de la clase Arleigh-Burke forman la línea de bloqueo. Aviones de reconocimiento P-8A. Poseidon monitorean el tráfico marítimo 24 horas al día, 7 días a la semana. Los submarinos están listos. Más de 50.000 efectivos militares brindan apoyo terrestre. Pero declarar un bloqueo es una cosa, hacerlo cumplir es otra. El punto más estrecho del estrecho tiene solo 33 kilómetros de ancho. Los carriles de tránsito son aún más estrechos, aproximadamente 3 kilómetros por dirección. En este espacio reducido, docenas de petroleros y cientos de buques comerciales transitan diariamente. La Marina de los Estados Unidos debe detener e inspeccionar cada uno, filtrar los que se dirigen a Irán y liberar el resto día y noche, las 24 horas, sin importar el clima. La operación funciona así. Los destructores forman la línea de bloqueo. Los sistemas de radar y satélite detectan cada embarcación que se aproxima. Aviones P-8A patrullan desde arriba. Cuando se detecta un barco sospechoso, se envía un equipo de abordaje en helicóptero. Abordan el barco, revisan la carga y la ruta. Si se dirige a Irán, se detiene y se da la vuelta. Si no, se libera. Suena ordenado, pero en la práctica es caótico. El estrecho tiene barcos que cambian de bandera, naves que presentan rutas falsas, petroleros fantasma con transpondedores apagados. Irán ha estado evadiendo sanciones con estos métodos durante años. Usará los mismos métodos para intentar romper el bloqueo. Y las posibles respuestas militares de Irán conllevan serios riesgos. Lanchas de ataque rápido, aunque la base naval de Bushehr fue atacada, Irán todavía tiene cientos de pequeñas embarcaciones rápidas y maniobrables en puntos costeros dispersos. Estas pueden hostigar a grandes buques de guerra mediante ataques en enjambre, una doctrina para la cual Irán ha entrenado durante décadas. Misiles de defensa costera. Irán mantiene misiles antibuque desplegados a lo largo de su costa en posiciones dispersas. Amenaza submarina. Los submarinos diésel eléctricos clase Kilo de Irán son objetivos difíciles de detectar en las aguas poco profundas del Golfo. Y quizás lo más insidioso, el reminado. Irán puede colocar minas desde pequeñas embarcaciones, incluso barcos de pesca bajo la cobertura de la oscuridad. Cada ruta despejada podría volverse peligrosa de nuevo en una sola noche. Pero Estados Unidos tiene su carta más fuerte.
Irán ya no tiene la estructura de mando para emplear ninguno de estos riesgos de manera coordinada. El cuartel general de la Guardia Revolucionaria Islámica está destruido, el jefe de inteligencia ha sido asesinado, el centro de la flota de lanchas rápidas en Bushehr está demolido. Las armas asimétricas de Irán todavía existen, pero el director que podría orquestarlas como una sinfonía ya no está. Y la segunda fase del bloqueo, quizás aún más crítica, la operación de desminado. Los guardianes de la revolución de Irán habían minado Hormuz, haciendo el tránsito peligroso. Los buques comerciales evitaban el riesgo. Las primas de seguro se dispararon. El tráfico casi se detuvo. El 11 de abril, la Marina de los Estados Unidos lanzó la operación para eliminar esta amenaza submarina. El USS Frank E. Patterson y el USS Michael Murphy transitaron el estrecho de Hormuz hacia el Golfo Arábigo, la primera vez desde que comenzó la guerra. Este movimiento fue percibido como el inicio de las operaciones de desminado. Pero hay una distinción crítica aquí. Los destructores regresaron unas horas después de cruzar. Esto no fue una operación de desminado a gran escala, fue un tránsito simbólico. Además, la amenaza de Irán de atacar con misiles hipersónicos seguía presente, y el alto el fuego técnicamente seguía en vigor. Estados Unidos aprovechó esta ventana para cruzar Hormuz. El mensaje es claro, cruzamos este estrecho cuando queramos. Pero los destructores no son barcos barreminas. La limpieza real se hará con drones submarinos y equipo especializado. La declaración del comandante de CENTCOM, el almirante Brad Cooper, proporciona el detalle clave. Hemos comenzado el proceso de establecer una nueva ruta de tránsito segura y compartiremos esta ruta con el sector marítimo en breve. El proceso ha comenzado, pero no está completo. La ruta segura aún no ha sido anunciada. Los drones submarinos se unirán a la operación en los próximos días. Los helicópteros UH-60 están realizando barridos con paquetes de contramedidas contra minas desde los destructores. La colocación de minas por parte de Irán en el estrecho tomó semanas. Se espera que el desminado también tome semanas. Pero cada mina despejada significa que el estrecho se abre un poco más. Cada metro abierto significa que los precios del petróleo bajan un poco más. Y la influencia de Irán en Hormuz se erosiona un poco más. Incluso si Irán intenta colocar nuevas minas, la superioridad aérea de Estados Unidos tiene la capacidad de prevenirlo. El estrecho ahora está controlado no solo desde el mar, sino desde el aire. Los conflictos globales ahora se libran en gran medida en nuestras pantallas, ya que los medios de comunicación promueven sus propias agendas y los algoritmos nos atrapan en cámaras de eco. Escapar de este bombardeo de información se ha vuelto esencial para ver la verdad. Por eso usamos la plataforma Ground News para navegar por esta red de información y filtrar las noticias de manera equilibrada. Ground News no es un editor que dicta su propia versión de la verdad. Es una herramienta independiente de comparación de noticias que agrega miles de fuentes de todo el espectro político en una sola pantalla. En este ejemplo de noticia que estamos examinando en la pantalla, la función de comparación de titulares te permite ver lado a lado cómo diferentes medios presentan los mismos hechos a los lectores de maneras variadas. El sistema califica fuentes de noticias, no artículos. De esta manera, puedes aprender instantáneamente las inclinaciones políticas del medio que te está proporcionando las noticias que estás leyendo, la puntuación de precisión asignada por organizaciones de monitoreo independientes e incluso quién financia ese medio, es decir, su estructura de propiedad. Además, con la función de punto ciego, puedes identificar noticias que un segmento destaca en sus portadas, pero que otro segmento ignora por completo, ayudándote a reconocer la verdadera naturaleza de la censura. Fundada por un ex ingeniero de la NASA, esta herramienta es tu escudo analítico contra la desinformación. Escanea el código QR o visita ground.news ppr en la descripción para obtener acceso ilimitado al plan Vantage con un 40% de descuento. Ahora, volvamos a nuestro análisis geopolítico. Ahora, veamos el panorama general. Este bloqueo no es un movimiento aislado. Es la eliminación de la última carta de Irán. Desde que comenzó la guerra, la influencia de Irán ha sido despojada una por una. La defensa aérea colapsó en las primeras semanas. Más de 100 aviones de la coalición entraron en el espacio aéreo iraní, atacaron el centro de Teherán y regresaron. Depósitos subterráneos intocables fueron penetrados por B-2 que llevaban bombas a rompebúnkeres de 14 toneladas. El poder naval fue destruido. La base naval de Bushehr fue arrasada. La cadena de mando fue rota. El cuartel general de la IRGC fue demolido. El jefe de inteligencia y el comandante de operaciones fueron asesinados. Red de apoderados debilitada. Centro logístico de Mirabat atacado. Cadenas de suministro a Hezbollah y hutíes interrumpidas. Y la última carta de Irán fue Hormuz. Cerraremos el estrecho, tomaremos como rehén a la economía mundial. Durante décadas, el disuasivo más poderoso de Teherán.
Cuando comenzó la guerra, realmente lo cerraron, y eso hizo que los precios del petróleo se dispararan, arrastró a Europa a una crisis de combustible y provocó levantamientos de camioneros desde Irlanda hasta Francia. Pero ahora Estados Unidos está forzando la apertura de ese estrecho, limpiando las minas, creando un corredor seguro, ofreciéndolo al comercio mundial y simultáneamente bloqueando los propios puertos de Irán. El petróleo no puede salir, los materiales no pueden entrar, los ingresos caen a cero. Irán quería castigar al mundo cerrando el estrecho. La respuesta de Estados Unidos. Bien, estamos abriendo el estrecho, pero seremos nosotros quienes te encerremos. El propio arma de Irán se volvió en su contra. El estrecho está abierto para todos, excepto para Irán. El frente aliado está mezclado, y esto no fue una sorpresa para los Estados Unidos. Trump dijo que otros países se unirán, pero actualmente solo los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han anunciado su apoyo. El Reino Unido, Alemania y Australia rechazaron la asistencia. Francia está distante. Estados Unidos está llevando a cabo esta operación en gran medida solo, lo que plantea preguntas sobre la sostenibilidad del bloqueo. 2 grupos de ataque de portaaviones, docenas de destructores, aviones de reconocimiento, submarinos, todos requieren combustible, municiones, rotación de personal y mantenimiento. ¿Cuánto tiempo puede la Marina de un solo país sostener una operación de esta escala? Semanas son posibles, meses son difíciles, años casi imposibles. La verdadera pregunta es si el bloqueo agotará a los Estados Unidos antes de que obligue a Irán a negociar. Para las naciones en desarrollo, el bloqueo significa un aumento en las facturas de energía. India, Corea del Sur, Japón, cada país que compra petróleo iraní debe encontrar fuentes alternativas. La situación de India es especialmente crítica. El tercer mayor importador de petróleo del mundo estaba comprando crudo iraní barato, ahora obligado a pagar precios de mercado en otros lugares. Si el bloqueo se extiende, el riesgo de una recesión global es serio. Y el más afectado por el bloqueo no es Irán, es China. China es el mayor comprador de petróleo iraní. A pesar de las sanciones, continúa comprando crudo iraní barato a través de buques fantasma. El bloqueo corta este flujo por completo. Incluidos los petroleros chinos, ningún buque puede entrar en puertos iraníes. Esto significa varias cosas para Pekín. Primero, el petróleo iraní barato se ha acabado. Las fuentes alternativas son más caras. Segundo, la inversión de China en la iniciativa de la Franja y la ruta en el puerto de Chabahar ahora es una inversión en un puerto bloqueado. Tercero, y quizás lo más importante, Estados Unidos está enviando a China un mensaje claro. Controlamos el flujo de energía en el Golfo y podemos cerrar cualquier grifo que queramos en cualquier momento. Beijing condenará diplomáticamente el bloqueo, pero una intervención real es muy poco probable. China no puede arriesgarse a una confrontación militar directa con los Estados Unidos, especialmente durante un periodo de tensiones continuas con Taiwán. Para los mercados mundiales de petróleo, la situación es mixta. La retirada del petróleo iraní del mercado eleva los precios, pero la apertura del estrecho, el desminado y el establecimiento de un corredor seguro crearán un efecto de equilibrio al permitir el flujo libre de petróleo no iraní. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se están preparando para aumentar la producción y llenar el vacío. A mediano plazo, los precios podrían estabilizarse, pero la ausencia de Irán es una variable permanente, y esta ecuación tiene un significado directo para Europa. Limpiar de minas el estrecho de Hormuz y abrir el corredor seguro aliviará el cuello de botella que desencadenó crisis de combustible desde Irlanda hasta Francia. Cuando el flujo de petróleo se normalice, sin Irán, la presión sobre los precios disminuirá. El camionero en Dublín, el agricultor en París podrían sentir el efecto en pocas semanas. Entonces, ¿qué puede hacer Irán ahora? Existen opciones en teoría, pero en la práctica, todas se han reducido. Podría intentar colocar nuevas minas, pero la superioridad aérea de Estados Unidos y la vigilancia continua tienen la capacidad de prevenir esto. Podría lanzar una operación naval para romper el bloqueo, pero la base naval de Bushehr está destruida. La flota de lanchas rápidas es ineficaz. La capacidad de defensa costera está debilitada. Podría tomar represalias atacando la infraestructura energética de los estados del Golfo, como en el ataque a Shubail. Pero esto empujaría a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos completamente al campo anti-Irán y profundizaría el aislamiento regional. Podría activar fuerzas proxy a plena capacidad, pero la cadena de mando del IRGC está rota. El centro logístico de Mehrawad fue atacado. Las cadenas de suministro están interrumpidas. Las conversaciones de paz con Pakistán colapsaron. El bloqueo vino justo después de este colapso. El mensaje es claro. Vuelvan a la mesa de negociaciones o la presión se multiplicará. Y la realidad más crítica, el bloqueo está estrangulando la economía de Irán un poco más cada día. Cuando los ingresos por petróleo lleguen a cero, los salarios de los soldados, la producción de armas, el financiamiento de los apoderados, todo se agotará.
El tiempo no está del lado de Irán. Cada semana que pasa, un poco más débil en la mesa de negociaciones. El mensaje de Trump es claro: siéntate a la mesa o ahógate. Durante años, Irán asustó al mundo con Hormuz. Este estrecho es nuestra arma, decían, y durante un tiempo lo fue. Cuando cerraron el estrecho, los precios mundiales del petróleo se dispararon. Estallaron crisis de combustible en toda Europa. Los países se paralizaron. Pero el 13 de abril de 2026, Estados Unidos tomó esa arma de las manos de Irán y la revirtió. El estrecho se está abriendo, pero los puertos de Irán se están cerrando. Las minas están siendo despejadas, pero el petróleo de Irán está bloqueado. El comercio mundial es libre, pero Irán está aislado. No hay un ejemplo más claro de que la mayor ventaja de un país se usa en su contra. Hormuz ya no es el arma de Irán. Hormuz es ahora la jaula de Irán. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema? Comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los análisis exclusivos de PPR Global. Gracias por elegirnos.